Es posible encontrar en diferentes poderes establecidos subversivos. Mark Zuckerberg jocosamente decía en algún momento de que había diagramado a nivel digital a esos avatar con dos dibujos en las mejillas. ¿Cómo es que la subversión llega a diferentes poderes de la sociedad privada? ¿Cómo puede ser que un almacenero, un zapatero, un, un panadero, un kiosquero puedan llegar a ser subversivos? Quiero hablar brevemente hacia todos aquellos que practican la subversión, de letras versión en castellano, versiones de la Biblia en las cuales se ha tenido muchísimo problema aquí en Sudamérica porque comenzó Brasil e inmediatamente siguió Paraguay, Argentina y Estados Unidos, como que algo sería una versión propia de la existencia impuesta a la sociedad civil, pero que cuando uno va a verificar si eso hace bien a las personas, solamente las destruye. Para los diccionarios de la lengua, el término designa la acción o el efecto de subvertir, una palabra que significa trastornar, revolver, destruir. Para los diccionarios y los estudiosos de gobernabilidad, en una ciencia que se va apagando, la ciencia política, la subversión significa trastornar, significa revolver, significa destruir. La subversión no tiene lugar alguno en la democracia, la tecnocracia, la teocracia y el pensamiento científico, académico, facultativo en el cual no hay reacción porque han caído bajo las garras de la universidad adversidad. Estos significados se aplican fundamentalmente en un sentido moral, aunque en la definición de subversivo en el diccionario especifica algo, dícese generalmente de aquello que tiende a subvertir el orden público. Está comprobado que intentaron hacerme subversivo, y la Facultad Intercontinental vinieron a explicar de que los tribunales judiciales, los tribunales nacionales, los tribunales legales contemplan la posibilidad de que el usuario se autogobierne y gobierne a través de la tecnología. Eso quiere decir de que los sistemas permitieron de que un usuario pueda comprar 100 megas en YouTube, por ejemplo, y ir acumulando videos e ir el usuario diciendo qué piensa al respecto, mucho más si es profesional, que eso ya es una obligación. La hipótesis de que Brachetti sería subversivo porque quiere destruir el orden público nacional no tiene fundamento alguno. Pero es que aquí hubo un problema con los nombres de los países aparte del comportamiento, y de la fe, y de la práctica, y del espíritu. En el caso primeramente de Argentina, seguidamente el nombre que escondió Brasil, y posteriormente Paraguay y Uruguay que intentan hacer todos los deberes para llamarse Montevideo. Hacían subversivos a los civiles por un nombre que no sabían.
¿O sí? Casi que los profesionales se ven obligados a tener que ejercer ante sus propios pueblos y los demás pueblos del mundo la no subversión. ¿Qué quiere decir? La revelación bíblica actual no minimizada o trampeada, sino significa la versión. ¿Cuál es tu versión, Brachitti? Me decían a veces allá en el ICMA. Yo no entendía a qué se estaban refiriendo. En Introducción a las Sagradas Escrituras, Franchoque fue quien empezó a enseñar cuáles eran las versiones de la Biblia, y me iban llegando esos recuerdos donde algunos me decían, ¿cuál es tu versión, Brachitti? ¿Cuál es tu versión? Ya sentían algunos de que estaban en estado de subversión y no querían serlo. Ningún ciudadano civil, una persona normal quiere ser parte de los subversivos, pero existen y están, y revuelven y destruyen y trastornan, y quieren destruir algo, el orden público. No se puede destruir el orden público. Estimados bancos deudores, fraudulentos científicos, bancos nacionales, evasores, falsos ministros públicos y privados, falsas iglesias, no se puede destruir el orden. Y lamentablemente, por insistir en destruir el orden público, las consecuencias son terroríficas. En este punto es donde se arranca el interés por el término subversión y los derivados, subvertir y subversivo, pues en él se manifiesta una plena connotación política. Lamentablemente estos términos están ligados netamente a políticos, que política está ligado a la historia como el latigazo de los demonios. Polis, en griego significa ciudad. Las ciudades fueron cayendo por los demonios. No han quedado polis, han quedado políticos y policías. Están netamente ligados a lo subversivo y a subvertir, que son letras de sustitución. Se ha impuesto un uso del término que, además de parcializarlo, significa una apropiación de él por parte de los defensores del status quo. Lo que intentan estos tipos subversivos es tomar la existencia, vender la existencia, tomar la virtud, vender la virtud. Y siempre tienen algunas excusas. Ya estamos condenados, solamente quedas vos, es todo tuyo, podés irte caminando a donde tengas que ir y volver. Llegan a un grado de locura total, donde la caída de infiernos del universo los ha dejado solamente con impulsos de ir contra lo normal, lo establecido, el orden, la ley, la gracia. Y es en esa dirección que los subversivos ejercen la acción de subvertir o practican la subversión, que son aquellos movimientos o personas que se manifiestan adversarios y hostiles al orden establecido, ya sea de un modo violento o simplemente por medio de la prédica tendiente a crear las condiciones necesarias para modificar las estructuras vigentes. Hay estructuras que son vigentes, hay un orden que está establecido, hay una autogestión donde pareciera que si uno tiene fondo hace la autogestión y avanza hacia donde tenga que avanzar, a no ser de que tenga problemas específicos en algunos países, donde en mi caso, por ejemplo, ya Brasil varias veces me dijo, preferiríamos que nos pases por ahí. Yo varias veces le dije a Brasil, preferiría que no vengas para acá, y así estamos con ese país que hicieron con subversivos negocios para traer
eh, presos y esclavos, y hay aires que son la antítesis total de Buenos Aires. Entonces se llegó a un cortocircuito donde yo no permitiría que vengan y ellos no permitirían que vaya, y es mejor que no nos encontremos. Hay una ruptura total. Pero si no sucediera eso, que tendría que viajar por vivir, o tendría que ir a Chile, como proponen una vez por año, no habría ningún problema del orden. Pero lo que hacen ciertos subversivos es modificar la estructura. Esa modificación de la estructura va con esa clase de sonido que escuchan, con la aparición de murciélagos. Y eso asusta, eso ahuyenta, eso crea miedo, eso aísla al civil que debe mantenerse libre, natural. Justo a los subversivos organizados a poder modificar esa clase de conductas que principalmente dicen son violentos o tienden a crear las condiciones para la violencia y se mantienen escondidos. Quien pronuncia una conferencia o escribe en contra del sistema capitalista incurrirá en delito de subversión. Ya el artículo nuevamente va hacia el cooperativismo, que siempre intenta destruir al capital, que es capa y espada, y de esa manera sustituir al hombre interior y llevarse la capa para crear desde supermercados hasta grandes estadios. Encontramos que solamente hay falsos ministros o ministros que fueron consumidos y no se sabe dónde están. Lo subversivo siempre fue contra el capital. Lo subversivo es contra la capa y espada. El subversivo practica la sustitución al capital porque sabe de que el capital conoce qué es lo de él y qué no es de él. Qué tiene capital y qué no es de capital. Cuánto debería cobrar capital, cuánto no está cobrando capital. Y se van sumando cada vez más poderes, donde se hace un circuito constante de todos subversivos. Cuando van a verificar por qué, resulta ser de que él no le quiso pagar, él tampoco le quiso pagar, él dijo que después le iba a pagar, aquella le dijo que hoy lo iba a trasladar, aquel le dijo anteayer que lo iba a llevar, y flota el aire de subversivos. Y pareciera que lo más coherente solamente es el penitenciario y el preso suelto más ágil, vivo, astuto, pillo. En la práctica, este uso se convierte en un abuso y coloca el término en complicidad con un pensamiento totalitario que considera delito a lo que atenta contra un orden que ha sido creado por un sector y no por todos. Curiosamente, no ha sido considerado subversivo ciertos movimientos militares típicos de América Latina que tuvieron como objetivo la realización de golpes de Estado para irrumpir el orden constitucional. Resulta ser de que estos presos, que en Quilmes, pasando por Quilmes, a donde venden armas, allí pedían de que me compre un uniforme y que me compre armas. Yo no sabía si reírme, llorar. Seguí de largo, paré unos segundos, miré y seguí de largo. Muy probablemente eso también hicieron Atrápame si puedes, donde hacen ver como melancolía, hacen pasar por donde hay uniformes policíacos o uniformes de las Fuerzas Armadas oficiales, donde hacen gustar de eso y la posibilidad de comprar de manera propia y hacerse pasar por. En América Latina muchos años estuvieron así, tanto así de que se desubicaron en cada uno de los países de acá de América Latina, y lentamente tengo entendido que les van pidiendo por favor que dejen de mentirse, de mentirnos y de mentirles.
para que puedan tomar lugar las personas serias al respecto. Esto no confirma que el término y su significado parcializado es utilizado por el establishment, es además un sentido peyorativo con un marco interés por darle una connotación delictuosa que permitiría mantener en un estado latente de marginalidad legal a aquellos que se oponen a un sistema imperante, lo que siempre quisieron, es ser parte de un establishment, no forman parte del establishment, no cursaron, no rindieron, no entienden, no comprenden, no sabrían presentar ideas establecidas en reuniones específicas, y eso hace de que haya una marginalidad legal en estos falsos funcionarios públicos que se mantienen naturalmente alejados del establishment o la legalidad que existe en cada una de las estructuras y los poderes en los sistemas de la sociedad. Naturalmente, esta conceptuación no es aceptada por quienes en la sociedad capitalista no están de acuerdo con el orden establecido y es probable, sin embargo, que tengamos elementos para afirmarlo o negarlo, que lo mismo ocurre con los socialistas. Vemos que en el pensamiento de los materiales gubernamentales, el capitalismo y lo social siempre forma parte de la enemistad de los gobiernos. Y es allí donde invito a todas las facultades que estudian gobierno, gestión y sociología a no dejarse engañar más. En las sociedades civiles, los facultativos, los rectores, buscamos verdaderos capitalistas, donde las localidades, los países, los poderes se puedan sentir orgullosos de tener un capitalista. No roedores, que son aquellos que utilizan la tecnología atómica para que el capital no se mueva. Y pactan por la noche para robar el capital, pero de día disfrutan de la sociología. No les llega la bendición. Son más de 5.000 satélites y dicen que no van a parar a más de 8.000 satélites sobre la mente de 4 países de América. Quieren que siga con 1.600 pesos por día. Quieren que siga exponiendo las clases doctorales, pero quieren robarles a otros capitales de esta manera. Subversivos, trastornadores, ladrones, destruidores. Deben tener un revólver, no pueden revolver más. Hay situaciones dicotómicas que llevan a una ambivalencia del término, cuyo uso es juzgado por una valoración opuesta por quienes no están de acuerdo con aquellos que lo emplean para defender un orden determinado de un ataque que consideran destructor. Es el oficio de los dicotómicos. De acuerdo a esto, cuando un movimiento político, o una persona o un grupo reciban la calificación de subversivos por quienes defienden el status quo, los que lo atacan juzgarán que son válidas las acciones por aquellos realizadas, ya que tienen por objetivos la destrucción de un orden injusto y su sustitución por otro alternativo que implanten mejores condiciones de justicia y de vida para todos. Estos tipos quieren ser lo de adentro, pero dicen tener objetivos específicos, mejores condiciones de justicia y vida para todos. Atacan lo que uno juzga, atacan lo que uno discierne, atacan las acciones de uno, pero dicen ser de precios justos.
y hablan de una sustitución alternativa, donde no es posible de ninguna manera vender estadios enteros para poder hacer supermercados donde le irían a dar de comer solamente a demonios para alabar. Y los no subversivos, el individuo con su Biblia y su versión, iba a ir siendo destruido hasta no quedar nada. Existen varios aspectos vinculados con el concepto de subversión. Brevemente voy a exponer sobre el punto de vista moral, tanto negativo como positivo. Se entiende como una acción inmoral, negativo, pues intentan destruir el ordenamiento social, cosa que entrañaría la entronización del caos, la descomposición social y el impedimento de toda posible vida en la sociedad. Desde este ángulo no se piensa que la subversión esté dirigida contra determinados intereses sectoriales, sino que su acción es contraria al conjunto de la sociedad. En medio aquí de Sudamérica, donde por primera vez en la historia un ministro teólogo preparado para ser ministro, tanto eclesiástico pero como así también teocrático, en base a todo lo que ha demostrado Vinto en pureza teológica, donde se llega a un punto culmine, donde Chile, letras el chicolé, no el picolé, llega a ser como un abanderado de lo que no son otros cuatro y un puntero allá arriba. Fue tanto, tanto, tanto lo negativo que no hay reacción de ser positivo. Y cuando se pide y se demanda y se expone a los estados democráticos o a los países geográficos una reacción, cuando me estoy refiriendo a los países, me estoy refiriendo a cada uno de los sectores privados que adeudan de manera personal al ministro usuario, que afecta a los países correspondientes. Cuando se llega a cada uno de esos, no hay reacción. Pareciera que no hay video que les alcance a reaccionar. La subversión negativa va carcomiendo a los pueblos por no tener hombres que deben tener el coraje de decir cuáles son sus fronteras, cuáles son sus responsabilidades, cuál es el proceder diario, qué se hace con respecto a ciertos casos. No se puede dejar pasar más tiempo. Hay aspectos vinculados con el concepto de subversión desde el punto de vista moral positivo, que es la subversión identificada como una acción guiada por una justicia de fines, ya que se propone eliminar un ordenamiento injusto y sustituirlo por un modelo alternativo que implique relaciones más igualitarias, que posibiliten la solidaridad y la dignidad humana. Se puede decir de que no pertenezco a los subversivos, no soy subversivo, no me creo subversivo,
sino que estuve vinculado por un nacimiento de documento, donde en una parte del documento decía Argentina, y para ser Argentina hay que nacer contravencional. Como me dijeron hoy algunos jóvenes tempranos, me parece que son de La Plata, sabés que hemos descubierto que vos nunca fuiste a Argentina, siempre fuiste Buenos Aires provincia. El punto de vista positivo contempla una posibilidad guiada de la justicia para fines una nueva sustitución de un orden injusto para posibilitar de vuelta la solidaridad y la dignidad humana. Quiere decir que el foco estaba puesto solamente en pedirle por favor ayuda al extraterrestre para un intercambio de un humano allá secuestrado con tal de poder vivir un poco más. Se da vuelta a eso. Y la dignidad humana, el derecho del hombre, se vuelve a reivindicar. Y la prioridad es la estabilidad del hombre y la dignidad del hombre. La subversión va quedando lentamente fallecidos, no con un tiro en la boca como hacían los medio persas pegar a algunos, sino van falleciendo con una chala en la boca, diciendo entendimos, conocimos, fuimos superados o no, pero no de una manera negativa, trastornar, robar, revolver, destruir, especular, invadir, manipular, son todas maneras de forma de gobierno de only poor, que son solamente pobres, y un montón allá en Gran Bretaña que parecieran que juegan al fútbol. Ni eso. Asimismo, en el caso de los regímenes tiránicos y opresores, la subversión es vista como algo positivo para la sociedad, ya que lucha para que ésta pueda salir de la situación de asfixia en que se encuentra. La subversión tiene unas aristas, esas aristas son tipo de moral que existen a través de hombres de valor, y hay una moral que es negativa y una moral que es positiva. En esa moral positiva es que es posible hacer estas reformas. Desde esta óptica, la inmoralidad está en el régimen y no en los grupos subversivos, que es desde ahí donde ya la gente no, sino el hombre es el que se hace cargo de la propia moralidad, porque la subversión está basada lamentablemente en los trastornos de moralidad, donde los reales, las divisiones, los generales eran quienes manejaban la sociedad de la familia, con los macumbas y los aires y los espíritus. Y ahí estaban un montón de hombres como yo engañados. Pasa a ser el individuo mayor de edad el que maneja la propia moralidad, para no caer en las garras de los subversivos, que ya están absorbidos aparte por infiernos. Un ejemplo claro de la actualidad es el caso de Chile, durante mucho tiempo que se sometió a la dictadura de Pinochet, en donde la subversión era una legítima defensa en contra de una opresión que se caracterizaba no solo por la violencia, sino por el uso del terror más despiadado. Fueron años muy pero muy difíciles, donde fue una manera de defensa en Chile, lamentablemente, donde pocos pudieron sobrevivir y donde ellos ya se habían agrupado como humanos y entendían que el problema pasaba por infamias y la antropofagia. Pero el mal uso de las comunicaciones, las organizaciones diciendo que tenían documentos establecidos y que estaban haciendo algo al respecto y lo único que hacían era organizarse para comer a los bebés, hizo de que no haya reacción en los diferentes países. Y ahora hay que levantarse de tan grande engaño y mantenerse democráticos, libertos.
positivos. La única manera de poder levantar a cada uno de los pobres.